Arrancamos con el segundo bloque del top y estoy completamente segura que este trabajo tentaría a más de una mujer de nuestra época. Si no me cree, vamos a verlo en la siguiente posición. 6. Las Amazonas de Dahomey. Este trabajo es algo complicado y hay que tener cierta mentalidad para realmente disfrutar un trabajo como una de las mujeres guerreras del ejército de élite de los Dahomey. Pero mientras que el entrenamiento y las peleas eran difíciles y salvajes, las recompensas hacían que valiera la pena. Durante una gran parte de la historia, las mujeres no tenían muchas opciones que no fueran ciertamente terribles. No podían abandonar el palacio por las noches y tenían que ser totalmente devotas al rey. La tradición decía que las mujeres soldados originalmente se crearon de un grupo de cazadoras que impresionaron tanto a su rey con la habilidad para cazar elefantes que éste las hizo parte de su ejército. Otra versión dice que no tuvo mayor opción que el de convertir a las mujeres en soldados de lo debilitado que se encontraba su ejército. Cual sea que sea la historia, las Dahomey eran unas amazonas épicas. Su primera aparición oficial en la historia escrita apareció en un registro histórico de 1729, cuando se vieron envueltas en el sitio de una ciudad portuaria, y con el final del reinado del rey Geso, se reportó que había unas 6.000 soldados mujeres, todas sirviendo en combate junto a los hombres. El entrenamiento era cosa seria, pues las mujeres eran forzadas a someterse a pruebas muy difíciles y dolorosas, pelear entre ellas, subir por árboles con espinas y escoltar a los prisioneros de guerra entre la turba que quería lincharlos. Pero una vez que se convertían en amazonas, su vida cambiaba y su peso valía oro. Pasaban a una mejor vida que casi todas las demás mujeres de la tribu. Vivían dentro de los palacios reales y cada una de ellas tenía un grupo de esclavos. Algunas de ellas llegaban a tener unos 50 sirvientes. Todas ellas andaban con un sirviente que sonaba una campana para que todos supieran que una amazona se acercaba y limpiaran su andar. Tocar a una de estas guerreras significaba la muerte. No se sabe ciertamente cuándo murió la última amazona de Dahomey, pero al parecer las últimas sobrevivientes de esta bélica tradición pelearon en el conflicto final contra las fuerzas francesas invasores, sobreviviendo hasta 1970. 5. Augurios. Esta profesión tal vez sería buena para los amantes de las aves, así como a los que les gusta la oportunidad de influenciar a las altas esferas. Si a ti te gustan estas opciones, entonces ser un augurio sería tu profesión. El augurio era un término dado en Roma a un adivinador o profeta, el cual podía leer los mensajes que los dioses mandaban en los vuelos y los cantos de las aves. También eran llamados auspex. Se cree que el término auspex es cuando se habla del acto de observar aves, mientras que el augurio es el hecho de asignar significados a sus sonidos o acciones. Durante grandes lapsos de la historia, nada se realizaba si antes no se consultaba a un adivinador. Esto les daba un gran poder, influencia sobre todos. Su argumento es que ya que los dioses se preocupaban por los hombres, estos mandarían señales para ayudar a entender qué es lo que deseaban. No escuchar estas señales divinas de la voluntad de los dioses era convertirse y declararse en ateo. Cada nación desarrolló su propio tipo de adivinación y le dio su toque personal. En los tiempos de los augurios, los romanos creían que la astrología era un pasatiempo bastante riesgoso, pero su versión de los auspicios era algo sagrado para ellos. La idea de ver aves y predecir el futuro de sus patrones de vuelo es muy anterior a los romanos, pero estos establecieron sus patrones y sus reglas para su práctica. Las aves eran sagradas para Júpiter, eran sus mensajeros y por consecuencia eran las que repartían sus mensajes a los hombres. Los cuervos eran estudiados por los augurios y los llamaban ocines, aves que escuchaban a sus llamados e interpretaban suaves sus graznidos. Mientras que el vuelo de las águilas y los buitres eran estudiados por los alites. Los asuntos militares
eran leídos del comportamiento que tenían las gallinas al momento de ser alimentadas. ¡4! Los escribas egipcios. Ser un escriba tenía algo de mala reputación, pero usualmente es de los escribas medievales, como los monjes de los que más se escucha y se sabe, pasando hora tras hora, día tras día, copiando hojas y hojas de incontables textos, muchos de ellos bastante marginales con el paso del tiempo. Pero cuando se creó la escritura, la habilidad de hacerlo era algo mucho más respetado. Para los egipcios, estas habilidades eran atribuidas al dios con cabeza de ibis, Thoth, el cual también daba el veredicto de las personas que enfrentaban a la muerte en su juicio final. El camino para volverse un escriba en el antiguo Egipto era algo complicado, pero una vez que alguien alcanzaba este honor, estos tenían una gran influencia. Los artilugios con los que estos escribían no eran relegados al clérigo, eran tan importantes que incluso Tutankamón fue enterrado con sus herramientas de escritura. Ya que no todo mundo podía escribir o leer, los escribas eran parte integral e importante de la vida egipcia. Ellos tenían acceso a una inmensa cantidad de información. Los escribas profesionales no solo copiaban textos bíblicos, también escribían cartas personales, testamentos y correspondencia diplomática. Y todo lo que se tuviera que registrar en el reino. Se cree que de todas las profesiones, los escribas egipcios eran los que realmente sabían qué sucedía en todo el reino. Con la invención de la escritura alrededor del 3000 a.C., ser un escriba lo colocaba a uno junto a los de alto rango y la realeza. Existía también una jerarquía dentro de los escribas. Se encontraban los estudiantes que solo copiaban palabras y frases básicas. Los más avanzados en la escritura jeroglífica eran los más usados en las labores del día a día, y los que eran realmente buenos y capaces podían escalar peldaños dentro del gobierno. De hecho, Amenofis tuvo varios gobernantes que no solo eran responsables de llevar registros, sino que tenían a su cargo toda la organización tanto militar como civil. Desde las grandes construcciones, templos y estatuas, hasta sus fuerzas militares, todas estas eran organizadas por escribas. En el Museo del Louvre existe una de las estatuas más icónicas de la cultura egipcia, un escriba en su clásica posición. Y con este interesante trabajo cerramos este bloque y a continuación venimos con este otro inimaginable y también un tanto peligroso puesto que nos trae para esta semana el Top Bonus. Top Bonus, entrenador de osos. Existen dos tipos de entrenadores de osos. El primero es como quizá lo imaginaste, una persona que entrena y cuida osos para algún espectáculo. Pero existen otros que quizás su vida era mucho más glamorosa. Estos entrenadores de osos o tutores de osos eran más bien una suerte de chaperones o instructores de jóvenes nobles o de familias muy acomodadas que los acompañaban durante su gran tour. Existen muchos dibujos y grabados donde se muestran a estos entrenadores de osos y a los jóvenes nobles son mostrados como sesnos vestidos de manera elegante usando una correa. La idea de un gran tour era cuando los jóvenes privilegiados y de la nobleza eran expuestos al mundo y a sus culturas. Esto era durante el siglo XVIII y era una tremenda misión. Cuando la nobleza inglesa iba en su gran tour, usualmente por alrededor de 3 años, viajaban por Italia, Francia y Alemania, visitando los lugares con mayor importancia, tanto históricos, culturales y religiosos. Sin embargo, se necesitaba mucha cultura y conocimiento de los tutores para poder enseñar todo esto a los jóvenes. Y no solo eso, sino que también era necesario el enseñarle a los jóvenes el no meterse en problemas y obviamente protegerlo durante todo el viaje, mostrándoles qué era y qué no era aceptable socialmente en todos los países que visitaban. Es un debate cuánto duraba un tutor en su trabajo y por cuánto tiempo lo realizaba, pero lo que sí es cierto es que sería un buen trabajo el explorar las ciudades más importantes de Europa por varios años con los gastos pagados.
Bueno, ¿y qué le pareció entonces este Top Bonus? Le invito a que opine a través de nuestra página en Facebook que está pasando ahorita en sus pantallas. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos.